Vamos a comenzar esta clase sobre garrapatas en bovino. Hablamos de garrapatas, pero vamos a hacer especial foco en Rhipicephalus microplus. ¿Por qué? Porque es la garrapata que va a generar los mayores problemas sanitarios y económicos en nuestro país. La magnitud de los perjuicios es tal que se encuentra regulada a través de una resolución del SENASA que vamos a estudiar más adelante. Esta es la garrapata más común del bovino. Es una garrapata dura. Se encuentra en zonas templadas, subtropicales y tropicales de todo el mundo. En el caso de nuestro país se corresponden a lo que serían las regiones de NEA y NOA. Genera importantes pérdidas económicas a nivel nacional, como lo acabamos de decir. Son transmisores de la tristeza bovina, como habíamos estudiado en la clase pasada. Y, como les adelantaba, existe en nuestro país un programa oficial de control y erradicación desde el año 1938. Las garrapatas se van a localizar en distintos lugares dependiendo el grado de infestación. Si la infestación es muy alta, van a estar localizadas en todo el cuerpo. Ahora, si la infección es ligera o recién está comenzando, los principales lugares que seleccionan las garrapatas son las áreas de piel más fina, más delgada. Y esos serían la región de la cara, la oreja, el cuello, el pecho, la base de la cola, el abdomen, la entrepierna, los testículos, la base de la ubre y las orejas. Ahora vamos a ver unas fotos donde se ven los distintos lugares que nombraba afectados por garrapatas. En cuanto al ciclo biológico, el mismo es de tipo directo. Recuerden que Rhipicephalus microplus es una garrapata de un solo hospedador, por lo que toda la fase parasitaria se localiza en un mismo animal. Y la que desciende del bovino es la teleogina, que es la que va a colocar los huevos, y de esos huevos van a salir las larvas, y esa neolarva va a ser justamente el estadio infectante para un nuevo hospedador. Recuerden que las garrapatas no saltan, sino que las garrapatas van a trepar por la pastura, se van a localizar bien sobre la punta de la pastura y sobre ese lugar van a estar esperando la presencia de un nuevo hospedador. Otra cosa más que les quisiera recordar es que si bien esta garrapata es específica de especie, eso no quita que Rhipicephalus microplus pueda llegar a infectar a otras especies animales en ausencia de bovinos o en presencia de altas cargas de larvas contaminando las pasturas, y también puede afectar al humano. En esta diapositiva vemos el ciclo biológico ya desglosado con cada uno de los estadios de la garrapata, y me gustaría que hagan hincapié en la duración de la fase de vida parasitaria, que es de 23 días, y en esos dos estadios que son metalarva y metaninfa, que son justamente resistentes al tratamiento antiparasitario, y conjuntamente esos estadios de metalarva y metaninfa con la fase de vida parasitaria me van a determinar el esquema de tratamiento. La distribución de la garrapata en Argentina está relacionada a dos factores ambientales. Uno es el déficit hídrico y el otro son las temperaturas. La presencia de la garrapata requiere de inviernos benignos, es decir, la mayoría de los meses con temperaturas superiores a 14,5 grados, y de déficit hídricos bajos. Esto es climas relativamente húmedos. Entonces, a partir de esto, la aptitud ecológica de cada región para Rhipicephalus microplus se puede clasificar en área favorable, área intermedia y área desfavorable. De todas maneras, tengan presentes
que conforme el cambio climático va avanzando, la temperatura media mundial también va avanzando, y esto lo que va a hacer y lo que está haciendo es que justamente toda esta área favorable se vaya desplazando un poquito más en la medida que pasa el tiempo. En este mapa podemos ver la distribución de las existencias bovinas en la República Argentina en el año 2016, y lo que vamos a ver es que el total de bovinos era de 51.646.544. Me interesa que relacionen la distribución del ganado con la distribución de la garrapata en Argentina. Fíjense cuáles son las provincias ganaderas, es decir, las provincias donde se localiza la mayor cantidad de existencias, y cuál es el área de la garrapata. Con respecto a la patogenia, las garrapatas lo que van a hacer es perforar la piel con los quelíceros a la vez que introducen el hipostoma. Entonces van a desgarrar los vasos capilares provocando una hemorragia. A su vez van a segregar un fluido que es rico en proteínas, lipoproteínas, lípidos y carbohidratos, y van a formar un cono de cemento alrededor de las piezas bucales, lo que les va a permitir obtener el anclaje definitivo. Una vez que están ahí ancladas, van a inocular la saliva, y en el interior de la saliva van a haber moléculas líticas que cooperan con la respuesta inflamatoria e inmunitaria del hospedador para formar un pequeño absceso o cavidad de alimentación. Entre las moléculas salivales hay algunas que tienen propiedades analgésicas, hay otras que previenen la coagulación, la inflamación y la activación de los mecanismos defensivos del sistema inmunitario del hospedador, así como hay toxinas que pueden provocar parálisis y toxicosis en los animales. Entre las cosas que van a inocular con la saliva van a ser los agentes infecciosos responsables de la tristeza bovina, que son Babesia bovis, Bigémina y Anaplasma marginale. En cuanto a los signos clínicos, vamos a ver una disminución de la producción producto de la pérdida de peso, que para el caso de Rhipicephalus se estima en 0,26 kilos por garrapata por año. En la diapo, fíjense que pusimos una ilustración del año 1913 que lo que muestra ya desde esa época, hace más de 100 años atrás, que si se combatía la garrapata del bovino, se obtenían animales con buena ganancia de peso. Entonces, esto lo que muestra es la importancia que tiene el control del ganado, por un lado, y por otro, lo difícil que es implementar ese control. Otros signos que vamos a observar va a ser debilitamiento. Como dijimos, hay una pérdida importante de sangre, que es de 2 a 3 mililitros durante la vida parasitaria de la garrapata. También, producto de la perforación con los quelíceros, se va a producir daños en la piel, y esos daños en la piel se pueden complicar con infecciones bacterianas o con moscas, y puede dar lugar a bicheras. Esa perforación de la piel va a producir disminución de la calidad de los cueros, que se llaman cueros picados, y tienen precios 25% menor que los cueros sanos. Ahí en las fotos vamos a ver las garrapatas adheridas luego del curtido del cuero y la cicatriz en el cuero debido a la fijación de la garrapata. Los signos van a ser disminución de la fertilidad, mayor tiempo para llegar al peso de faena y mayor tiempo para llegar al peso de entore en el caso de las vaquillonas. Tenemos varias medidas de control para la garrapata del bovino, algunas opciones más viables que otras, y dentro de ellas tenemos el control químico, que es lo más implementado a lo largo de nuestro país,
la utilización de razas resistentes, las vacunas, la rotación de potreros, las pasturas no favorables y el control biológico. La implementación de varias medidas pueden formar parte de un control integrado de garrapata. Dijimos que el control químico es una de las medidas más implementadas, por no decir la principal medida de la que disponemos para ejercer el control de la garrapata. Dentro del control químico disponemos de distintas alternativas, como ser baños, productos inyectables y productos de aplicación purón. Dentro de los baños hay dos tipos de baños que serían baños de inmersión y baños de aspersión. En esta diapositiva podemos observar en la parte izquierda un baño de aspersión, en el centro bovinos dentro de un bañadero, eso es un baño de inmersión, y hacia la derecha, en la parte superior, la aplicación de productos por derrame dorsal o purón, y en la parte inferior la aplicación de productos inyectables. Una de las principales formas de administración de tratamientos químicos es a través de los baños de inmersión, sobre todo en lo que serían las regiones de control de la garrapata que ahora vamos a ver a continuación. En el caso de que existan, pueden haber públicos o privados, la capacidad promedio es de 9.000 a 13.000 litros, tienen una longitud de 9 metros con una profundidad de 1,70 a 1,80 metros y deben ser techados para impedir el ingreso de agua de lluvia que va a alterar la composición del bañadero. Los principales elementos con los que debe contar un bañadero son los corrales de reunión de la hacienda, la manga de entrada hacia la tina del bañadero, la rampa de despegue por la que van a ingresar a la tina propiamente, luego la rampa de salida, el escurridero que va a tener una inclinación para permitir que el excedente de líquido del bañadero vuelva a la tina y el tanque de reserva. ¿Qué consideraciones se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar el baño? Bueno, primero que todos los animales deben ser bañados, no deben ingresar animales sedientos, por lo cual en el corral de reunión los animales tienen que tener un área de sombra, tienen que tener bebederos con abundante agua. Se tiene que introducir toda la cabeza abajo del agua. Entonces existen para eso personas que se llaman horquilleros, que lo que van a hacer es, con una horquilla, es introducir la cabeza de los animales abajo del agua. No tienen que pasar animales chicos con animales adultos porque se corre el riesgo de que los ahoguen. Acá podemos ver algunos ejemplos de bañaderos que no cumplen con todos los requisitos. Fíjense que en este caso no están techados, los animales pasan de a varios por vez. En este caso tenemos un bañadero que está techado, que tiene una buena construcción. Dentro de lo que es el baño hay tres conceptos que tenemos que conocer. Uno es el pie del baño. El pie de baño es el líquido que completa el llenado del bañadero con el producto inicialmente diluido bajo la indicación del laboratorio productor en base a sus características de droga y formulación. Esto es, por ejemplo, si yo decido usar Amitraz, compro una determinada marca y en ese rótulo o en ese etiquetado va a figurar, por ejemplo, Amitraz al 12,5%, me va a decir cómo lo tengo que diluir, cómo lo tengo que preparar. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque en el caso del Amitraz, recuerden que no es una solución, sino que es una suspensión. Entonces, al agua voy a tener que agregarle un estabilizante y luego al Amitraz y voy a tener que revolver bien para favorecer la
homogeneización de esa sustancia. Luego tenemos otro concepto que es el de reposición. Conforme los animales van pasando, van arrastrando producto, entonces la reposición es la cantidad de producto que debe agregarse conforme a los litros de agua incorporados para recuperar el nivel inicial. Esta reposición se debe realizar cada vez que el baño descienda un 10% de su capacidad. ¿Qué estamos diciendo con esto? Los animales van pasando, se van llevando agua, se van llevando producto. Entonces, yo lo que voy a hacer es calcular, una vez que desciende al 10%, qué cantidad de agua y producto le voy a tener que agregar. Siempre en la concentración inicial de lo que sería el pie de baño. Ahora, ¿qué pasa? Esos animales pasan y como esto es una suspensión, se van a arrastrar más producto que agua. Entonces, cuando haga la reposición, la cantidad de líquido que introduzca va a hacer que se diluya la droga que ya estaba. Entonces, hay otro concepto que tenemos que es el de refuerzo, y el refuerzo es el producto necesario para restituir el principio activo llevado por el arrastre con el pasaje de los animales. Eso se debe realizar cada vez que el baño desciende 10% de su capacidad. Básicamente es el doble de concentración de la reposición. Entonces, cuando descienda un 10%, voy a reponer el agua con el amitraz en la concentración original y a su vez voy a agregar el refuerzo, que es el doble de la dosis de amitraz, justamente para compensar esa pérdida desigual producto del arrastre. Bueno, ese líquido que preparamos se va a tener que controlar cada 15.000 animales que hayan pasado o 180 días si no ha habido un uso intenso. ¿Y cómo se tiene que hacer? Tomando una muestra para analizarla en el laboratorio. ¿Cuáles son los errores más comunes del baño? Las instalaciones deficientes, como bien habíamos dicho, los baños que no tienen techo, los baños que tienen poca profundidad y que no se permite que la cabeza del animal se disponga debajo del agua, la cubicación mal realizada, la preparación incorrecta del pie del baño, del refuerzo o de la reposición, la cabeza del animal que no se sumerge o lo hace parcialmente, el personal que no está capacitado para el manejo de los baños o que no está supervisado, no llevar registro de los lotes bañados, de las reposiciones, del refuerzo del producto. El registro es fundamental en cada parte de cualquier enfermedad, justamente hace al control. Esto grábenselo no solamente para el baño, sino en general para todos los controles. Trabajar con corrales con barro, porque justamente ese barro lo que le agrega es materia orgánica al líquido del bañadero y como sabemos la materia orgánica puede retener ese principio activo, entonces el efecto va a disminuir. No controlar el nivel del baño periódicamente, trabajando muchas veces con pérdidas superiores a los 1000 litros. No controlar si ha ingresado agua al bañadero luego de la lluvia y no cerrar el escurridero al terminar cada jornada. Uno de los problemas que trae aparejado el uso de tratamientos antiparasitarios es la aparición de resistencia. La resistencia comienza como un hecho genético que luego se vuelve fenotípico. Es decir, se seleccionan determinadas poblaciones que van a portar genes de resistencia y conforme se aplican los tratamientos antiparasitarios, esas poblaciones resistentes van a proliferar cada vez más porque se van a ir eliminando las poblaciones susceptibles. Y una vez que se seleccionan esas poblaciones resistentes, la resistencia a esa droga en ese determinado lugar es un hecho. Esto les tiene que quedar en claro porque la aparición de poblaciones resistentes se circunscribe a determinados lugares.
Es decir, si en el Chaco aparece, o mejor dicho, si en un pueblo en el Chaco aparece resistencia contra el amitraz, bueno, eso se tiene que registrar, pero eso no quiere decir que todas las poblaciones de garrapatas de la Argentina sean resistentes. Entonces, hasta tanto no se detecte la presencia de poblaciones resistentes, se tendrían que utilizar las drogas que sigan funcionando, es decir, las drogas que sigan actuando contra las poblaciones susceptibles de los distintos establecimientos sobre los que estamos trabajando. Bueno, en 1963 se detectó por primera vez la resistencia a órganos fosforados. En el 77 la resistencia a ese grupo era ampliamente difundido. En el 77 se demostró la resistencia a piretroides, tomándose como alternativa el amitraz. En 2010 fue detectado un foco en la provincia de Corrientes, en el departamento de Santo Tomé, resistente a amitraz. Y se detectan poblaciones de Rhipicephalus microplus resistentes a fipronil en Uruguay y Brasil y a las lactonas macrocíclicas en Brasil. Otra de las medidas de control es el uso de razas más resistentes. Sabemos que las razas índicas poseen una resistencia mucho mayor a las garrapatas, así como a otras parasitosis. Por lo tanto, cada vez que se hagan cruzas de animales, cuanto mayor incidencia de razas índicas tenga esa cruza, más resistente a la garrapata. Otra de las medidas de control es la rotación de potreros. El objetivo es disminuir el contacto huésped-garrapata, provocando el agotamiento de las reservas energéticas de las neolarvas, llevándolas a la muerte. Lo que se aconseja es descansar 3 meses en verano y 6 meses en otoño-invierno. Como ven, es una medida bastante difícil de aplicación. Otra de las medidas es el uso de pasturas desfavorables. ¿Cuál es el principal problema? Es que suelen ser pasturas de baja energía metabólica, por lo que se requeriría combinar con otras pasturas para obtener mayor ganancia de peso. A su vez se requeriría mayor superficie para obtener la misma ganancia de peso. Por lo que ven, es una medida de difícil aplicación. Y tenemos también el control biológico con especies como pueden ser aves, hormigas depredadoras, bacterias y hongos entomopatógenos, que también podrían contribuir a lo que sería el control integrado de la garrapata. Como bien les adelantaba al comienzo, existe una ley nacional que es la 12.566 del año 38, junto con otras leyes, decretos y resoluciones emitidas por el SENASA, que van a ir complementando ese plan del 38, que es el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, y que sus principales acciones están descritas en la diapositiva. El plan lo que establece es la zonificación del área garrapatosa. Entonces divide al país en 3 partes, en lo que sería la zona de control, con las provincias que se mencionan en la diapositiva, la zona de erradicación y lo que se llama zona indemne, que puede ser liberada, es decir, la zona donde hubo en algún momento garrapata y producto del programa de control se eliminó, y lo que es la zona naturalmente indemne. El plan, a su vez, estipula cómo debe ser el despacho de tropas. Entonces, dentro de la misma zona, es responsabilidad del productor el control de la limpieza de las tropas que egresen o ingresan al establecimiento. Desde una zona infestada a una zona indemne, se debe garantizar la absoluta limpieza de los animales y el plan estipula que se tienen que hacer 2 baños separados por 9 días. Se fiscaliza el despacho y se realizará la inspección de comprobación de la parasitación previo al baño precaucional, y a su vez se controla que se haga ese baño. Y desde lo que es la zona de control a la zona de erradicación se efectúa bajo el sistema de autodespacho,
por el productor bajo una declaración jurada de la absoluta limpieza, es decir, el productor declara que hizo los 2 baños separados por 9 días y que le dio un baño precaucional a los animales. Con respecto a la zona de control, no es obligatorio el tratamiento de los animales. Lo que se busca es disminuir la carga parasitaria y que a su vez permita inmunizar naturalmente contra la tristeza bovina. Si el productor decide realizar baños, esos baños se pueden hacer cada 21 días en el caso de los baños de inmersión, y en el caso de aplicar productos inyectables o purón se tiene que considerar el poder residual absoluto más 12 días y volver a repetir en un nuevo ciclo. En el caso de que se haga el despacho de las tropas, hay que hacer un baño de inmersión al día 0, 9 y el baño precaucional antes del despacho. Como bien dijimos, esta es una enfermedad que está reglamentada por una ley y por los decretos y resoluciones complementarias. Por lo tanto, no se puede utilizar cualquier tratamiento antiparasitario, sino que se deben utilizar garrapaticidas autorizados por SENASA para su uso en cada una de las zonas. Acá les mostramos el caso de la zona de control. En la zona de erradicación, es decir, donde se está luchando activamente para eliminar la garrapata, acá sí queremos sacar la garrapata, o sea que en estos establecimientos la limpieza es obligatoria y acá están auditados por el Estado Nacional. Lo que se busca es eliminar la garrapata de estos establecimientos en estas zonas. Entonces, se deben hacer tratamientos, acá sí cada 21 días, en el caso de los baños de inmersión, y en el caso de que se utilicen inyectables, vamos a respetar el PRA más 12 días y se repite un nuevo ciclo. En el caso de que se haga despacho de tropa, el baño de inmersión se hace el día 0, 9 y el baño precaucional antes del despacho. En el caso de la zona indemne hay obligatoriedad de denuncia ante la reinfestación, porque justamente esta es una zona donde no debería existir garrapata. Por lo tanto, no se debería hacer tampoco tratamiento de manera sistemática, solamente ante la presencia de la garrapata. Lo que sí se va a controlar el ingreso de tropas limpias, justamente porque es una zona indemne y tenemos que evitar que ingresen garrapatas. Y el tratamiento que se debería implementar, en el caso que así se lo requiriese, sería al día 0, 9, 21 con amitraz y luego se repite cada 21 días. Y en el caso de inyectables se va a respetar el PRA y se repite un nuevo ciclo. Respecto a Otobius megnini, vamos a mencionar que es la garrapata espinosa de la oreja. Se suele encontrar cerca de lo que es el conducto auditivo externo. Es una garrapata blanda. ¿Se acuerdan que en el caso de las garrapatas blandas, solamente las larvas y las ninfas son de vida parasitaria? Acuérdense que suben y bajan del hospedador y se encuentra sobre todo en la región del centro y NOA.